Buenas tardes, Marcelo Espinel. Sí, yo te había pedido que me acompañes esta tarde para conversar del concurso, ¿no? Las observaciones, las dudas, las certezas que genera el concurso para la elección del titular de la Fiscalía, del o la titular de la Fiscalía General del Estado. No obstante, quisiera arrancar con esto. La pregunta que yo le planteo a mi audiencia es, ¿hay persecución a los adversarios políticos? ¿Se busca exterminar a los adversarios políticos por la vía judicial? ¿Cómo lo lees tú? Insisto, más allá de que sea una tendencia y que después van a decir Marcelo Espinel es correísta, no, yo te pido una lectura, porque como decía en mi comentario, estuvo mal antes, estuvo mal cuando Febres Cordero le amenazaba al entonces ministro de Finanzas Jorge Gallardo en el gobierno de Gustavo Noboa, que lo iba a perseguir como perro con rabia. Estuvo mal cuando lo hicieron con Vargas Pasos, estuvo mal, ha estado mal siempre y estará mal siempre. Yo voy a utilizar la frase de mi colega, socio y hermano. No nos molesta el autoritarismo, nos molesta que el autoritario no sea nuestro pana. Y eso es lo que hemos vivido en todos estos años. El correísmo era autoritario, pero como no era de nuestro grupo de amigos, nos caía mal. Daniel Noboa tiene tintes autoritarios, pero bueno, como él ya no es parte de ese grupo de amigos, pues nos cae bien y está bien que haga esto, ¿no? Y esto ha sido el bucle en el cual nosotros nos encontramos en todos los gobiernos, no es únicamente en el actual, no es únicamente en el correísmo, no es como tú bien hacías referencia la última vez que nos vimos, Daniel, no es que esto únicamente ha pasado en los últimos 10 años. Esto ya viene de larga data, ¿no? El uso de las instituciones precisamente para perseguir a aquel que piensa diferente a mí. Y ahí uno dice, hay una pieza clave que se vuelve fundamental en este tipo de cosas, y es la Fiscalía General del Estado, quien tiene o encabeza este despacho, tiene la capacidad de presentarse ante el Tribunal Supremo, al Tribunal Contencioso Electoral, perdón, a veces me confundo con la institucionalidad antigua, la del Tribunal Contencioso Electoral, y les dice, ¿saben qué? A esta organización política le estoy investigando por enriquecimiento ilícito, por delincuencia organizada, por tales y tales delitos que están previstos además en el Código de la Democracia, suspéndalos, ¿no? Y hay gente que cuando ocurre esta noticia te justifica y te dice, no, no, es que ya esa ley estaba así desde el 2009. Entonces uno dice, insisto, el poder del despacho de la Fiscalía se vuelve súper útil a quien está en Carondelet, no importa el año cuando lo diga yo, ¿no? No importa cuando lo reflexionemos, insisto, luego, el mismo fiscal instruye a uno de sus agentes para que en una acusación eh, logre sustanciar que se vaya un opositor político, un detractor político, ya no solo es opositor, un detractor político, como el alcalde de Guayaquil, a una cárcel de máxima seguridad y tengan la posibilidad de, ya mismo, estoy seguro que ya mismo, en las próximas horas nos van a poner la foto de Aquiles Álvarez rapado, metido en la cárcel del Encuentro con un uniforme naranja. Esa funcionalidad es la que está en juego en este concurso, Marcelo. Mira, es lamentable que no se use únicamente el aparataje jurisdiccional en materia penal, sino que incluso veamos cómo se utiliza a la justicia electoral para deshacerse de rivales políticos. Más allá de los gustos o disgustos que puedas tener con determinado personaje político, ya pasó con Jan Topic. Le hicieron a un lado a Jan Topic de la última contienda presidencial. Ahora lo que se busca es deshacerse de la revolución ciudadana, de la contienda en elecciones seccionales y de esta manera pues allanar el camino. Yo creo que esto es algo que lamentablemente constituye una afrenta al Estado de Derecho. El que el Tribunal Contencioso Electoral decida pues dictaminar, resolver dentro de un auto de admisión medidas cautelares. No soy experto en derecho electoral, pero los expertos se dicen que esto es traído de los cabellos, ¿no? Y eso hay que analizarlo a profundidad. Cómo se está manejando el caso de Aquiles Álvarez, más allá de que probablemente pueda haber cometido no un delito y eso tiene que resolverlo. La justicia, pues pone en evidencia que se está construyendo más una narrativa de oposición a determinada línea ideológica política que la búsqueda verdadera de justicia.
y eso nuevamente pues pone en evidencia cómo se utilizan las instituciones de cara a sustentar una tesis política y no la búsqueda de justicia, que es lo que debería pues ser el fin último del Estado a través de sus instituciones. Y eso lo que pone nuevamente en evidencia es cómo se está degradando el Estado de Derecho en el país. Hace poco nosotros, y tú nos acompañaste, pues compartimos un informe de la situación de la independencia y justicia en el país. Existe un organismo internacional que es el World Justice Project y pone a Ecuador en el puesto 99 de 143 países al respecto de los índices de Estado de Derecho. O sea, ya no es ni media tabla, estamos en la liguilla del descenso. Estamos como países como Tanzania, como países como las Filipinas, al respecto de cuán independiente es nuestra justicia. Y aquí hay que ser súper claros. Cuando hablamos de justicia independiente, a veces creemos únicamente que es la influencia del poder político o económico en los fallos de los jueces, en las actuaciones de los fiscales. No, también es la presión o presencia de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, tratando de conectar lo que tú dices, Daniel, ahí está la importancia de quién puede o debe ocupar el mayor cargo, el cargo más alto dentro de la Fiscalía General del Estado. Deberíamos tener ahí alguien que sea independiente del poder político, del poder económico y también del poder que ahora tienen las bandas criminales. Y ahí uno se pregunta, a ver, ¿es el concurso más transparente como, por ejemplo, nos lo quiso plantear el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Fantoni? Tenemos una gran oportunidad de tener el mejor fiscal de la vida porque tenemos 75 postulantes, que es la relación que hizo en la última declaración que dio el señor Fantoni ante los medios de comunicación. Entonces uno dice, ya con esto alcanza esa justificación, Marcelo. Permíteme, Daniel, te voy a devolver la pregunta. ¿Cuándo culminaron las postulaciones? El martes, ¿correcto? El día miércoles, la Secretaría General del Consejo, de acuerdo al reglamento, debía enviar los expedientes completos a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Y no lo ha hecho. Los expedientes completos, exacto. No está, yo estoy siguiendo el concurso. Solo déjame, para ponerle un poco de contexto, escuchémosle, te invito a escucharle y a mi audiencia le invito, escuchémosle al señor Fantoni para sacar conclusiones, porque en esta declaración Fantoni dice que incluso los plazos se van a cumplir. Escuchemos, son 27 segundos. Criterios en este momento es la Comisión Ciudadana de Selección con la ciudadanía. Parece que hay un proceso importante que usted lo conoce, que es el escrutinio público en la impugnación ciudadana, que son las fases relevantes y necesarias para hacer la verificación y que se cumpla la normativa. El reglamento está expuesto en las páginas del Consejo de Participación Ciudadana y hay que verificar ahí si tiene provisiones e inhabilidades y va a ser el acompañamiento ciudadano para pasar. ¿En el caso de la terna que pidió el Consejo de la Judicatura? Está todo clarísimo, el reglamento está publicado y esa ya es la garantía de transparencia. ¿Es suficiente, Marcelo? En lo absoluto, porque mira, el reglamento determinaba que los expedientes entraran el miércoles, recién se entregaron hoy. Y la responsabilidad sobre quién recae sobre la Secretaría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que Andrés Fantoni se atreva a decir que los tiempos se están cumpliendo es una mentira frontal al país porque van atrasados. Esto tenía que haberse empezado a revisar el jueves, recién el día de mañana van a sortear las carpetas y también está mintiéndole al país al respecto de que se está cumpliendo el reglamento. El reglamento habla de transparencia y oportunidad en el acceso a la información. Y dice que los ciudadanos vamos a poder identificar si es que se han cumplido o no los requisitos o si alguno de los postulantes tiene algún tipo de inhabilidad o prohibición. ¿Cómo puedo revisar eso si es que no publican el expediente? ¿Cómo puedo yo como ciudadano ejercer mi derecho al control social o presentar algún tipo de impugnación, preparar la impugnación si es que no puedo conocer la postulación de determinado individuo? Y para colmo, la semana pasada, Daniel, emitieron un comunicado señalando que van a ser públicos los expedientes después de que culmine la fase de admisibilidad. Que eso en teoría tenía que haber culminado el siguiente lunes. Seguramente desde mañana harán correr los 10 días que determina la norma. Nuevamente se configura un retraso, así como también un incumplimiento a la ley. ¿Quién sabe? Y déjame ser suspicaz, que durante estos 5 días que no entregaron los expedientes, le dijeron a alguien, oye, en tu carpeta está mal este documento.
oye, ¿sabes qué? Tu título de maestría ha estado mal registrado. Aprovechemos de estos 5 días para que lo registres y que después no tengas problemas. Claro. Eso es el problema que está sucediendo. Que las fechas coincidan, ¿no? Que a la fecha de la elección no haya sido funcionario del gobierno. Tiene que llegar hasta julio, porque en julio renunció José de la Gasca. Te pregunto, ¿crees que José de la Gasca y el actual fiscal subrogante, encargado del subrogante, el señor Carlos Alarcón, son los candidatos oficiales del oficialismo, es dicho? A ver, voy a hacer un par de comentarios a título personal, ¿no? En representación de la Comisión Cívica. Yo tengo serias dudas al respecto de la independencia que puede tener en este caso Carlos Alarcón del gobierno. Y esto, ¿por qué son las dudas? Y recordemos cuáles son los casos que estaba llevando Carlos Alarcón. Caso Nene, vinculado a la ex vicepresidenta Verónica Abad. En la misma línea, pues debemos recordar que Carlos Alarcón ha presentado precisamente esta denuncia o este oficio hacia el Tribunal Contencioso Electoral de cara a que la Revolución Ciudadana tenga una sanción. En la misma línea, Carlos Alarcón estaba a cargo del caso AAA, en el cual se relaciona Aquiles Álvarez, y podemos ver que hay una actuación de Carlos Alarcón que coincide con los intereses del gobierno. Entonces, creo que es importante poner un asterisco al respecto de esto, porque lo que debemos buscar no solo es un fiscal nuevamente que cumpla con los requisitos académicos y trayectoria profesional, sino también que sea independiente del poder político. Porque si lo reclamábamos en su época con Galo Chiriboga, tú debes recordar. El fiscal primo. De acá. ¿Ya? Y después reclamamos la presencia de la doctora Salazar, y antes seguramente había quien le caía mal la presencia de Washington Pesantes. De hecho, él mismo lo denunció en un intento de juicio político en su contra por una actuación de su esposa en un vehículo de la institución en el que estuvo involucrado una víctima de un siniestro de tránsito. Y si vamos para atrás, incluso en la época del feriado bancario, y en esto yo me precio de tener buena memoria, ¿no? Se le acusó a la entonces fiscal Mariana Yepes de modificar el tema de la acusación en contra de los exaccionistas de Filambanco, y siempre han habido presiones políticas sobre quien ocupa el cargo de fiscal general. Entonces, ¿por qué no le quitamos mejor esta supuesto halo de transparencia e independencia y dejamos que ya lo nombre directamente Carondelet? Cuidado que eso fue lo que hizo Bukele, ¿no? Bukele, precisamente haciendo una analogía al respecto de cómo se designa fiscal en Estados Unidos, dentro de una reforma que hizo en el Congreso, dijo, ya basta, si es que Estados Unidos lo hace, ¿por qué nosotros no? Y le permiten al presidente directamente designar fiscal. Y aquí hay que tener las distancias con el caso Bukele. Recordemos que más allá de que se ha vendido como un modelo exitoso de combate al crimen organizado, es un modelo en el cual claramente tiene tintes autoritarios, en el cual se persigue también a la oposición. Y ese es el problema en países como el nuestro. En el caso de José de la Gasca, Daniel, yo creo que es innegable la relación que tenía con el gobierno. Habrá que preguntarnos y profundizar un poco más al respecto de por qué esa relación se disolvió en los últimos meses, pero podría ser una carta que creo que ambas partes pueden jugar. Imaginémonos, pongamos un escenario, nuevamente lo comento a título personal, en el cual Carlos Alarcón es el candidato del gobierno, por alguna razón Carlos Alarcón resulta... Por una maestría mal registrada, por una... Puede ser un caso, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver cómo la subsanan, porque ahí los documentos están, ¿no? Ya están, ya son públicos, ya hay capturas de pantalla, entonces uno dice, bueno, si es que no es así, entonces, ¿cómo? Es un jugador no programado, pero ¿qué van a decir? Que José Lagas, que está peleado con Daniel Noboa, si es que lo condecoraron cuando se fue, pues, insisto, se parecen demasiado los casos, o sea, yo creo que hay que jalar el hilo un poquito más y averiguar por qué se distanció del gobierno. Y probablemente puede ser una moneda en la cual José de la Gasca diga, bueno, aquí yo ya tengo las credenciales suficientes para ser fiscal, hagámonos amigos. No, pero es que es como ese ex que se vuelve tu mejor amigo, pues esa ex que se vuelve tu mejor amiga, que después te va a chantajear. O sea, no te va a creer, pues. Acuérdate que después te va a chantajear, entonces hay que tener un asterisco con la relación de José de la Gasca y el gobierno, pero también hay otros dos perfiles que hay que ponerle de atención, Daniel. Se me ve el nombre en este momento, si quieres
Busco, pero también está una funcionaria del Ministerio del Trabajo que estuvo a cargo del sumario administrativo en contra de Verónica Abad. Claro, a la vicepresidenta, ya me voy a acordar, es una directora una directora nacional. Espérate. Y esto también lo digo con pinzas. Recordemos, por ejemplo, que Daniela Camacho, así como tuvo una gran cantidad de sentencias y participación en el caso sobornos, de temas del correísmo, etcétera, etcétera, también fue la que archivó la denuncia en contra de Daniel Noboa por el caso Loma Larga, ¿no? Entonces, este tipo de detalles que no son elementos concluyentes, hay que ponerlos sobre la mesa para poder discutirlos. ¿Para qué? Para tratar de presionar esta idea de que necesitamos un fiscal independiente del poder político, del poder económico y del poder criminal. ¿Creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos puede garantizar eso? No, y lo digo de manera tajante. Ruth Espinosa puede ser. De comunicación. ¿Perdón? Ruth Espinosa puede ser la funcionaria del Ministerio de Trabajo que se encarga. Déjame te lo reviso porque por acá tengo los nombres. Ya, a ver, tú me dices, siguen apareciendo alertas, a ver, el gobierno no tuvo ningún empacho en candidatizar al director del Servicio de Rentas Internas a través de la integración de una terna para que ocupe el Consejo de la Judicatura. Y esas mismas personas que aplauden la presencia del exdirector del SRI, ahora como presidente encargado del Consejo de la Judicatura, van a decir, bueno, sí, pero el correísmo también le tuvo a Paulo Rodríguez. Y uno sigue diciendo, ¿en serio? ¿Hasta cuándo el discurso político se mantiene con un ojo en el retrovisor? Yo creo que es parte de la narrativa que necesitan este tipo de gobiernos. Aquí, pues, lo que ha hecho Daniel Noboa, a pesar de que recordarás cuando estaba en campaña que nos decía que él no era anti nada, sino que era pro Ecuador y que, pues, se terminó convirtiendo en este anticorreísta. Lo mismo que en su momento era Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa era la partidocracia, la oligarquía, los medios de comunicación. Es siempre tener un enemigo que te permita posicionar. Y Lucio tenía las oligarquías, Bucarán tenía también a la oligarquía, y si vamos a Yamil Mawad, se refería a los deudores de la banca. A los Moreno tenía el correísmo, entonces es parte todo el mundo tiene su cuco, todo el mundo tiene el cuco al cual culparle. Como el cuco te asustaba, yo también te puedo asustar. Entonces, ¿hasta qué punto, en serio, como sociedad, y yo te vuelvo a plantear, regresando al concurso fiscal, con todas estas dudas, insisto, de la maestría del señor fiscal encargado del subrogante, ¿no? El fin de semana me quise acercar para pedirle una entrevista, lo vi en un lugar público, casi me disparan, tocó levantar las manos. Finalmente me atendió, me dijo que va a tomar en cuenta, ojalá nos acepte la entrevista, pero te pregunto, Marcelo, ¿qué porcentaje de certezas vamos a tener de que, para que la cifra sea más alta, de que este es un concurso amañado? Yo creo que la certeza de que los ciudadanos debemos desconfiar de los resultados del concurso es altísima. Creo que se han dado señales para desconfiar del accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero aquí hay que ser muy claros con esto, Daniel. Si es que tenemos esta alta certeza de que el concurso puede ser infiltrado por el poder político, económico o criminal, y te va a sonar raro esto, debe ser una mayor motivación a vigilar el concurso. Porque si lo que nosotros hacemos es decir, bueno, el concurso ya está arreglado, dejemos nomás que sucedan las cosas como tengan que suceder, ellos tienen mayor facilidad de acción. Les estamos abriendo las puertas a que hagan, perdóname la palabra, lo que les dé la gana con el concurso. Prefiero que existamos al menos unos cuantos medios de comunicación, periodistas y ciudadanos que estorbemos un poco en el proceso, que podamos presentar impugnaciones, que levantemos alertas sobre posible falta de independencia e incumplimiento de requisitos. Y en la misma línea, espero que la academia se involucre de manera debida en la fase de oposición del concurso, que su participación es extremadamente relevante. Y si es que hacemos ya la Constitución número 21, Marcelo, porque al parecer todo está encaminado. Cuando está podrido, la justicia está mal, no sirve porque no la controlo yo.
La fiscalía es un desastre, el concurso va a terminar amañado y va a terminar respondiendo al gobierno de turno, porque el gobierno de turno no soy yo. Y así, si tú le pasas revista a la Corte Constitucional o te vas a revisar la composición de los jueces, el Consejo de la Judicatura y todas las instituciones y el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana, entonces pareciera que estamos viviendo un escenario inverso al de la consulta de 2025, del 16 de noviembre de 2025. Todo lo que debían habernos contado, supuestamente que no funciona antes de la consulta, recién nos lo están consultando, nos lo están contando después de la consulta. Te pregunto, ¿ves en el escenario otra vez que alguien quiera refundar el país? No sé si el propio Noboa o alguna fuerza de oposición van a querer refundar todo de nuevo. A ver, yo creo que en este momento cualquier actor de oposición o incluso una tercera vía no tiene capital político suficiente para avanzar en un proceso de reforma, transformación del Estado. Y veo con mucha preocupación que el oficialismo ha decidido optar por otras vías de cara a poder lograr sus objetivos. Probablemente el oficialismo ya no piensa desgastarse con una propuesta de modificación a la Constitución como una asamblea constituyente, sino que prefiere seguir avanzando con la estructura actual del Estado, avanzando con un tribunal contencioso electoral que toma decisiones para deshacerse de los adversarios políticos, avanzando con la adquisición solapada de medios de comunicación para limitar la libertad de expresión, avanzando con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no garantiza independencia ni transparencia en sus procesos de designación, y si ya controla la estructura del Estado que armó el correísmo repitiendo sus prácticas, ¿para qué modificar la Constitución? Entonces, insisto, no es el país de los qué, sino de los quién. Buena pregunta, Richard Llanes. Siempre suele aportar con buenas cosas interesantes, Richard. Dice, buenas noches, señor Espinel. ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, del ex juez Macías como postulante a la fiscalía? ¿Tiene la sociedad civil también un candidato que le seduzca más? Desde nuestro lado no hay un candidato, para ser honesto. Creo que en algún momento hablamos de candidatos entre las distintas organizaciones sociales. Hablaba, por ejemplo, de la abogada penalista María Paulina Araujo. Se hablaba en otros sectores del abogado Pablo Encalada y también de un perfil que se me escapa en este momento. Y sin embargo, al menos desde la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso, que no solo le integra FCD, sino también universidades y gremios, hemos sido muy claros al respecto de que no hay un candidato, sino lo que nosotros hacemos es un concurso paralelo. La presencia de Walter Samno Macías, creo que junto con Daniela Camacho, hace que se integren como que los cuatro más visibles, ¿no? Habrá que identificar, y en esto yo quiero ser muy claro, Daniel, nosotros estamos evitando pronunciarnos al respecto de los candidatos hasta que podamos conocer las carpetas, porque a la larga la carpeta de postulación es la que te permite a ti tener un criterio objetivo del postulante, saber si es que cumplió o no con todos los requisitos y cuál es la valoración objetiva, cuantitativa de sus perfiles. Si es que nosotros decimos Walter es bueno o Walter es malo, sería una valoración netamente subjetiva con base a las actuaciones que hemos visto y no con base a la postulación y al reglamento que está establecido en la norma. ¿Tiene que darse de baja este concurso? Creo que es peligroso para el país darlo de baja y creo que también es peligroso continuar. Y la respuesta yo sé que puede sonar rara, pero es que es eso. Mira, bajemos la lámpara y cerremos el país, entonces. Mira, si es que continuamos con el concurso y vigilamos y presionamos, tenemos un porcentaje pequeño de esperanza de que el concurso salga bien. Ojalá. Si es que decimos vuelta a cero, el resultado ¿cuál va a ser? Que Carlos Leonardo Alarcón se quede aún de encargado en la fiscalía, y para ninguna democracia y tampoco para los estándares de un Estado de Derecho es bueno tener autoridades encargadas en las instituciones de justicia del país. A ver, entonces, si la solución no es darse de baja el concurso, la solución no es seguir con el concurso, la solución no es dejarle al señor Alarcón en el cargo. Insisto, ¿qué hacemos? Traemos una comisión de la ONU. ¿Te acuerdas de la comisión Estarellas? Ustedes no sé si se acuerden, amigos, pero allá en el año 2003 se organizó una comisión. No, perdón, después del 2004, cuando cae Lucio Gutiérrez, después de la Pichicorte, se suspendió, no hubo Corte Nacional de Justicia un buen tiempo. Y una comisión de notables
delegados de las facultades de Derecho, delegados de los expresidentes de la Corte. Se dedicó a hacer un concurso que recibió carpetas. Yo me acuerdo que funcionaban en donde ahora funcionan los juzgados de tránsito. En ese entonces era la Corte Provincial, en la Avenida República y Almagro, más o menos, frente al edificio El Triángulo. Ahí funcionó la comisión en Estarellas y durante 6 meses eligieron a la Corte y dijeron, ahora sí. Pero esa Corte duró lo que, como dice Sabina, lo que duran 2 peces de hielo en Whiskey on the Rocks, porque se la bajaron ni bien llegó la constituyente de 2008. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿qué señales podemos tener de una justicia independiente, Marcelo? Si tú nos has practicado una encrucijada, dice, no hay cómo suspender el concurso, no es buena idea, no es buena idea seguir con el concurso, tampoco es buena idea dejarle a Carlos. Entonces, ¿qué hacer? O sea, A ver, mira, yo creo que hay que ser súper claros en esto. Y lo que debería hacer es continuar el concurso cumpliendo con la norma. O sea, si es que se cumpliera el reglamento, si es que las cosas fueran apegadas a derecho, debería funcionar el proceso, pero ¿quién es quien está incumpliendo con la norma? Es el fotógrafo de Diana Control Social. O sea, es el consejo el que al momento en el cual no entrega los expedientes a tiempo, al momento en el cual no transparenta los expedientes, está incumpliendo con la norma. Quienes deberían estar preocupados, Daniel, son los mismos postulantes. Si es que se tomaron el trabajo de generar una carpeta de 500 documentos, como se mencionó en la rueda de prensa hoy, y esos documentos no se están poniendo públicos para la ciudadanía, yo como postulante debería decir, hey, ¿qué está pasando con el concurso? Ese documento debería estar cargado en la página web del Consejo para que garanticen mi derecho a que mi perfil sea evaluado de manera transparente y oportuna. Pero si es que el mismo postulante ni siquiera quiere reclamar eso, creo que en algún momento está pensando, bueno, mejor no hablo muy duro porque me vayan a descalificar. Mejor no critico al Consejo de Participación Ciudadana porque me vaya a ir peor. Entonces, date cuenta cómo también existe, lamentablemente, este comportamiento incluso cómplice de quienes son parte de los postulantes del Consejo, perdón, los postulantes de la Fiscalía General del Estado. Son los primeros que deberían estar reclamando. ¿Y vos ves alguno que esté reclamando? A ver, insisto, hoy por hoy pareciera que hay tantas causas que estas causas disgregan a la gente, ¿no? Que el tema de salud, que el tema de los GATS, el tema de los permisos para la explotación minera versus las licencias ambientales, y así uno va a ir encontrando causas que polarizan un reclamo social. Mientras siga esto, no encontremos una causa común, todo va a seguir como si nada. A ver, yo creo que la gente en la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos, la provincia del Oro y si no me equivoco también la provincia de Manabí, están pensando en este momento en el toque de queda que ya mismo se les empieza a aplicar a partir del 15 de este mes y no en el concurso fiscal. Probablemente la gente en otros territorios del país está pensando en el constante desabastecimiento de medicinas y la crisis del sector salud. Pedirle al ecuatoriano de a pie que comience a pensar en la importancia de tener un fiscal general cuando no se están satisfaciendo sus necesidades básicas de seguridad y salud es un despropósito. No es la causa principal. No, es que no lo es, porque tampoco entendemos adecuadamente cuál es la importancia de tener un fiscal independiente. Y también permíteme, te hago un comentario, Daniel. El día de hoy, si es que tú consultas a cualquier persona y le hablas al respecto de necesitamos un fiscal independiente, es importante tener un fiscal independiente del poder político. Lo que te dicen es, pero no, mejor que sea dependiente del poder político y que tenga mano dura y que junto con mi presidente haga equipo. Y ahí tal vez nos olvidamos lo que veíamos en las sabatinas cuando el presidente de la República en una sabatina ordenaba a la fiscalía. Rafael Correa decía, oiga fiscal, sería bueno que investigue esto. Oiga fiscal, ¿qué pasó con este caso? Y la gente decía, pero qué bueno que funciona así, ¿no? Que estén coordinadas las instituciones. Y eso pone en evidencia un desconocimiento profundo al respecto de la independencia de funciones y el funcionamiento que debería tener un Estado democrático. Y eso siempre, insisto, tendrá sus adeptos o las personas que lo justifican, depende quién esté en el poder. Por si le preguntamos a un partidario de Daniel Noboa, nos va a decir, hoy por hoy nos va a decir, no, es lo mejor que pueden hacer es estar coordinando.
Y el día de mañana, y aquí también es donde creo que la gente puede comprender un poco mejor, el día de mañana Marcelo Espinel junto con Daniel Montalvo hacen un comentario al respecto de algún error, algún mal manejo por parte del gobierno de turno, y como el fiscal no es independiente, pues ten la seguridad que Marcelo Espinel y Daniel Montalvo van a enfrentar un proceso penal traído de los cabellos, y ese es el problema de tener una fiscalía que no sea independiente. El hecho de utilizar la justicia ya no para perseguir delitos, sino utilizar la justicia para perseguir a la oposición, para perseguir la disidencia. Y no solo es la disidencia desde el poder político, sino también desde tu rol como ciudadano y la libertad de expresión que puedes tener. ¿Cuándo es el siguiente informe que van a entregar sobre el concurso del fiscal? Si se cumplen desde mañana los 10 días, estaríamos hablando del jueves de la próxima semana para que sepamos si finalmente se conocieron o no los expedientes, si pasaron el filtro, cuántos de los 75 siguen en carrera y a quién le dejaron afuera o a quién le subieron los puntos. Daniel, estamos atados de manos. Nuestro ejercicio implica un concurso paralelo, es decir, evaluar las carpetas completas. ¿Para qué? Para que si es que el día de mañana el Consejo nos dice Juan Pérez pasó, nosotros podemos decir no, Juan Pérez no debía pasar. Pero si es que no se publican los expedientes, no podemos hacer esa valoración. Mi temor, ¿cuál es? Es que al parecer el Consejo no le gustó cuando hicimos ese ejercicio con la integración de la Comisión Ciudadana de Selección y dijo, mejor ocultemos los expedientes. Claro, no papaya y que esto esté ya cuando... Y les transparentamos ya cuando hayamos tomado una decisión, ¿no? Entonces ahí se pone nuevamente en evidencia que probablemente la Fiscalía esté sometida a los intereses del poder político, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y quién lo controla. Gracias. Marcelo Espinel, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también uno de los voceros del observatorio para este concurso de selección del nuevo titular del o de la nueva titular de la Fiscalía General del Estado. Marcelo, siempre un gusto. Ha sido un gusto, Daniel. Buenas noches.